La hermana Isabel enfrentaba la inminente demolición con la fe inquebrantable. Pensó que sería apenas un humilde refugio de adobe y paja para 27 almas jóvenes, en un remoto orfanato en el corazón de la Sierra Madre. Pero al barrer el polvoriento suelo de la precaria choza, un sonido metálico anómalo resonó bajo sus pies descalzos. Este hallazgo cambiaría la vida de la hermana Isabel y la de sus pequeños para siempre. ¿Alguna vez has imaginado la desesperación de proteger a inocentes con nada más que tu espíritu en un mundo que parece haberlos olvidado? Parece un guión de película, pero sucedió de verdad en un olvidado rincón de México en el año 1978. Y lo que ella encontró no era una simple roca, era un tesoro oculto que redefiniría su destino y el de todo un pueblo. Por favor, antes de continuar con este relato que te dejará sin aliento, te pido humildemente que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser escuchadas. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás acompañando hoy. Gracias de corazón. La vida en la misión de Santa Clara, encaramada en las escarpadas laderas de la Sierra Madre, era una lucha constante contra la aridez de la tierra y la indiferencia del mundo exterior. La hermana Isabel había dedicado 50 años de su existencia a ese lugar, su piel curtida por el sol implacable y su espíritu forjado en la adversidad. Llegó siendo una joven novicia, llena de un fervor que el tiempo solo había profundizado, y había visto generaciones de niños pasar por sus manos, algunos hallando un futuro, otros sucumbiendo a las inclemencias de la vida. Su recompensa, después de medio siglo de servicio desinteresado, había sido una pequeña casa de adobe y paja construida por las manos de los propios niños y algunos aldeanos. Un lugar modesto, apenas una habitación para ella sola, pero un refugio digno, pensaba la Iglesia, para una vida dedicada a Dios y a los más desfavorecidos. La hermana Isabel no pedía más. Su corazón estaba lleno con el amor de sus pequeños y la devoción a su causa. Cada día, antes del amanecer, se levantaba y preparaba el desayuno, unas simples tortillas y frijoles, para los 27 huérfanos que vivían en el orfanato anexo. Luego, pasaba horas enseñándoles a leer, escribir y los principios básicos de la fe. Sus manos, aunque nudosas por la edad, eran incansables. Sus ojos, antes vivaces, ahora guardaban la sabiduría de un siglo de penurias y alegrías, reflejando un amor incondicional por cada alma bajo su cuidado. La misión era su vida, su propósito, pero una sombra se cernía sobre Santa Clara. La diócesis, bajo la presión de un gobierno que buscaba modernizar las zonas rurales, había emitido un edicto. Todas las estructuras viejas y peligrosas, incluyendo la mayor parte del orfanato y la casa de la hermana Isabel, debían ser demolidas para dar paso a una escuela más segura y moderna que nunca llegaba. El plazo era corto, apenas un mes. El corazón de la hermana Isabel se encogió. ¿A dónde irían sus niños? ¿Y ella? Su pequeña casa de barro, su único santuario personal, también estaba en la lista. Se sentía como si el mismo suelo bajo sus pies se abriera, tragándose no solo su hogar, sino la esperanza de sus protegidos. La noticia de la demolición había caído como un rayo sobre la pequeña comunidad, despertando una mezcla de resignación y desesperación. Los pocos aldeanos que permanecían en Santa Clara, la mayoría ya ancianos o demasiado jóvenes para marcharse, sabían que sin el orfanato y la presencia de la hermana Isabel, el pueblo desaparecería por completo. Era el único ancla que los mantenía unidos a la civilización, por tenue que fuera. La hermana Isabel pasó noches en vela, orando con fervor,
pidiendo una señal, una solución divina para el inminente desastre. Pero el cielo parecía guardar silencio, y el tic-tac del reloj se hacía cada vez más audible, anunciando la cercanía del fin. Se acercaba el día de la demolición, y la ansiedad era palpable en cada rincón de la misión. Los niños, aunque pequeños, sentían la tensión. Sus risas se habían vuelto más tenues, sus juegos más silenciosos. La hermana Isabel intentaba mantener la normalidad, pero la preocupación roía su alma. Un día, mientras barría el suelo de tierra apisonada de su pequeña casa, el mismo suelo que había pisado durante años sin pensar, la escoba chocó contra algo duro, produciendo un sonido metálico. Era un ruido extraño, fuera de lugar en una casa de barro y madera. Se agachó, intrigada, y con sus dedos temblorosos comenzó a raspar la capa de tierra. Lo que encontró, enterrado a poca profundidad, la dejó sin aliento. Su respiración se detuvo en el pecho y sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver lo que había estado oculto bajo sus pies durante medio siglo. La hermana Isabel se arrodilló, el corazón latiéndole con una fuerza inusitada. Sus dedos, callosos por décadas de trabajo, apartaron la tierra con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Lo que emergió no era una simple piedra ni un trozo de metal oxidado, sino una pequeña caja de madera oscura, con incrustaciones metálicas que parecían antiguas y grabados que se intuían bajo la mugre. Era compacta, pesada, y el aire a su alrededor pareció cargarse con una energía silenciosa, una expectativa que la envolvió por completo. Jamás, en todos sus años viviendo en esa humilde morada, había sospechado de su existencia. El suelo de su casa era de tierra, compactado por el tiempo y las pisadas, pero siempre había sido tierra. ¿Cómo era posible que algo así hubiera permanecido oculto justo bajo sus pies durante tanto tiempo? La sorpresa se mezclaba con una punzada de miedo. La caja parecía emanar un aura de misterio, una historia no contada que ahora de repente exigía ser revelada. Los niños estaban en sus lecciones habituales en el orfanato, ajenos a la trascendental DIG, cada uno inmerso en sus propios mundos de letras y números. La hermana Isabel se aseguró de estar sola antes de intentar levantarla. El peso la sorprendió. Era mucho más pesada de lo que aparentaba. Con un esfuerzo considerable, la desenterró completamente, sacudiéndole la tierra adherida. La madera, aunque antigua, se sentía sólida bajo sus dedos, y los ornamentos metálicos brillaban tenuemente a la luz que se filtraba por la única ventana. Eran grabados extraños, símbolos que no reconocía, algo que parecía pertenecer a una época remota, quizás incluso a otra cultura. Nunca, ni en los relatos de los ancianos, ni en los libros polvorientos de la misión, había escuchado hablar de algo similar. La caja no tenía cerradura visible, ni bisagras obvias. Era una especie de rompecabezas silencioso. Con manos temblorosas, la hermana Isabel comenzó a inspeccionarla, buscando alguna hendidura, algún mecanismo oculto que le permitiera abrirla. Probó con cuidado, aplicando una ligera presión en diferentes puntos, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera indicar un pestillo secreto. Pasaron varios minutos, que a ella le parecieron horas, mientras la curiosidad se transformaba en una obsesión. Finalmente, al presionar suavemente un punto particular en uno de los lados, escuchó un clic casi imperceptible. Una pequeña sección de la madera se deslizó, revelando una ranura estrecha. Dentro, enrollado y atado con un viejo cordel de cuero, había un pergamino amarillento. Su corazón dio un vuelco. No era dinero ni joyas relucientes. Era algo que parecía aún más antiguo y quizás más valioso. Un mensaje, un secreto ancestral. La intriga creció exponencialmente, devorando cualquier otro pensamiento. ¿Qué contendría aquel pergamino?
¿Sería una simple nota o algo con un significado mucho más profundo? El polvo que se desprendió del pergamino al desenrollarlo le hizo toser, pero sus ojos estaban fijos en la escritura. La letra era fina y elegante, pero el idioma no era el español que ella conocía. Parecía una lengua antigua, con caracteres que no reconocía. La hermana Isabel sintió una oleada de frustración, mezclada con una inmensa decepción. Después de tanto misterio, el contenido parecía incomprensible. Sin embargo, en la parte inferior del pergamino, escrita en lo que parecía ser un latín arcaico, había una única frase que con su limitado conocimiento de la lengua eclesiástica pudo descifrar. La verdad se revela donde el tiempo se detiene. Esta frase, enigmática y críptica, no ofrecía ninguna pista sobre la demolición o el futuro del orfanato, pero le hablaba de una revelación inminente, de un secreto que trascendía el tiempo. La hermana Isabel miró la caja, luego el pergamino ininteligible. Este descubrimiento, aunque emocionante, no le ofrecía una solución inmediata a su angustia. Pero en el fondo de su ser, una extraña certeza comenzaba a formarse. Este no era un simple objeto olvidado, sino una señal. Una señal que la arrastraría a una aventura más allá de lo que jamás había imaginado. La hermana Isabel se quedó sentada en el suelo de tierra, la caja y el pergamino en sus manos temblorosas. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, pintando el polvo en el aire con tonos dorados. La frase en latín, la verdad se revela donde el tiempo se detiene, resonaba en su mente, una melodía enigmática que prometía más de lo que revelaba. ¿Dónde se detenía el tiempo en un lugar como Santa Clara, donde cada día era una lucha por la supervivencia, donde el futuro era una incógnita y el pasado un eco distante? Reflexionó sobre la frase, cada palabra un enigma. Si el tiempo se detiene, ¿significaba un lugar de quietud, de olvido, o quizás un punto de inflexión donde el pasado y el futuro convergían? Su mente, acostumbrada a la simplicidad de la fe y el servicio, se sentía abrumada por la complejidad de este misterio inesperado. La demolición, el desalojo, la desesperación de los niños, todo pareció desvanecerse por un instante ante la magnitud de este descubrimiento. No podía ignorarlo. Este hallazgo, en su propia casa de barro, después de 50 años, no era una coincidencia. Era una intervención, una llamada a algo más grande. Guardó el pergamino y la caja en un rincón seguro, bajo su jergón, decidida a investigar más a fondo, a descifrar el mensaje, a entender por qué había aparecido ahora. Sus pensamientos la llevaron a la pequeña y polvorienta biblioteca de la misión, un lugar que pocos visitaban, pero que ella había mantenido con esmero. Quizás allí encontraría algún libro antiguo, alguna referencia a los símbolos del pergamino o a la lengua desconocida. Era una esperanza tenue, pero en su corazón había prendido una chispa. Esa noche, la hermana Isabel apenas durmió. Sus sueños estaban llenos de símbolos extraños, de murmullos en idiomas olvidados, de una urgencia que la impulsaba hacia lo desconocido. Al día siguiente, con los primeros rayos de sol, se dirigió a la biblioteca. El aire dentro era denso, cargado con el olor a papel viejo y moho. Los estantes de madera, carcomidos por las termitas en algunos lugares, albergaban volúmenes que databan de siglos. Comenzó su búsqueda, arrastrando una silla para alcanzar los libros más altos, sus dedos recorriendo los lomos polvorientos, buscando cualquier pista. Horas pasaron, y el sol se elevaba en el cielo, sin que ella encontrara nada remotamente parecido a los símbolos del pergamino. La decepción comenzaba a instalarse, como una niebla fría, pero entonces, en el fondo de un estante escondido, detrás de una pila de catecismos viejos, encontró un libro diferente. No era un texto religioso. Su cubierta era de cuero curtido, sin título visible, y se sentía extrañamente pesada.
Lo abrió con reverencia, y al hojearlo, descubrió que estaba lleno de ilustraciones de símbolos y glifos antiguos, muchos de los cuales le resultaban inquietantemente familiares. Eran los mismos símbolos grabados en la caja de madera, y, para su asombro, el libro también contenía secciones escritas en la misma lengua ininteligible del pergamino. Pero lo más importante, al final del libro, había un pequeño apéndice, un glosario rudimentario en latín y español, de los términos más comunes de esa lengua arcaica. Con manos temblorosas, la hermana Isabel regresó a su casa llevando el libro precioso. El pergamino la esperaba, y con el glosario como guía, comenzó la ardua tarea de descifrarlo. Palabra por palabra, sílaba por sílaba, el mensaje comenzó a revelarse lentamente, como una flor que se abre tras una larga noche. Y lo que leyó hizo que la sangre se le helara en las venas. No era un simple mensaje de buenos deseos, ni una bendición antigua, era un mapa de un tesoro, sí, pero no de oro y joyas como los piratas. Era un mapa de algo mucho más valioso, algo que parecía haber sido enterrado con un propósito, algo que podría cambiar no solo el destino de Santa Clara, sino de toda la región. El pergamino hablaba de un manantial de la eterna provisión, un lugar mítico, una fuente de agua inagotable que había sido bendecida por los antiguos y ocultada a la vista de los codiciosos. Y lo más impactante, la última línea del pergamino, una adición posterior escrita en español antiguo, revelaba que ese manantial estaba escondido en algún lugar de las tierras circundantes a Santa Clara, muy cerca, bajo un símbolo ancestral que el tiempo y la vegetación habían cubierto. La frase en latín cobró un nuevo significado. La verdad se revela donde el tiempo se detiene. El manantial, con su flujo constante, era un lugar donde el tiempo no afectaba su abundancia. Pero ¿cómo encontrarlo? El mapa era esquemático, lleno de referencias a formaciones rocosas que apenas se distinguían, a árboles centenarios y a la posición de las estrellas en ciertas épocas del año. Era un rompecabezas de la antigüedad, un reto diseñado para ser descifrado solo por aquellos con la paciencia y la fe inquebrantable. Y el tiempo corría en contra de la hermana Isabel, la demolición estaba a pocos días. La hermana Isabel sintió que el peso del pergamino y el libro aumentaba en sus manos. El manantial de la eterna provisión, una fuente inagotable de agua, en una región asolada por la sequía, donde cada gota era un tesoro, la mera idea era alucinante. Esto no era solo oro o plata, era vida, prosperidad, el fin de la sed y la promesa de un futuro para Santa Clara y sus alrededores. La ironía era palpable. Mientras la iglesia se preparaba para demoler su humilde casa de barro, ella había descubierto un secreto que podría traer una salvación mucho más grande que cualquier limosna. Pero el mapa era una maraña de enigmas. Mencionaba la sombra del gigante dormido al mediodía equinoccial, el cruce de 3 ríos secos bajo la estrella del pastor y el lamento de la cascada petrificada. Referencias poéticas, mitológicas, que requerían no solo conocimiento geográfico, sino también astronómico y quizás hasta una comprensión de la antigua cosmología de los pueblos originarios de la sierra. La hermana Isabel se sentó, el sol poniéndose y pintando el cielo con tonos de fuego. La urgencia la invadió. Si no encontraba el manantial antes de la demolición, el secreto podría perderse para siempre, sepultado bajo los escombros de su hogar o simplemente olvidado por el paso del tiempo. Y entonces, con un escalofrío que le recorrió la espalda, se dio cuenta de algo crucial. El libro, en una de sus últimas páginas, contenía una pequeña anotación, un postscriptum casi ilegible que decía: «El guardián del manantial, de la línea de los sabios, aguarda la señal. Su sangre es el mapa final».
¿Quién era el guardián? ¿Y qué significaba su sangre es el mapa final? La hermana Isabel recordó las historias de los ancianos del pueblo, susurros sobre una familia ancestral que vivía aislada en lo más profundo de la sierra, guardianes de antiguas tradiciones. Nunca los había tomado muy en serio, considerándolos meras leyendas. Pero ahora, con el pergamino y el libro en sus manos, la línea entre la leyenda y la realidad se difuminaba. De repente, la misión de la hermana Isabel trascendió la simple búsqueda de un manantial. Se había convertido en una carrera contra el tiempo para encontrar a un guardián, a un descendiente de una estirpe olvidada, cuya existencia era la clave para desvelar el mayor tesoro de la Sierra Madre. Esa noche, la hermana Isabel no pudo pegar ojo, trazó un plan, necesitaba ayuda. No podía emprender esta búsqueda sola, y mucho menos descifrar los intrincados detalles del mapa. Necesitaba a alguien que conociera la sierra como la palma de su mano, alguien que pudiera entender los antiguos ritos y leyendas. Su mente se dirigió hacia el único hombre en Santa Clara que, según los rumores, tenía una conexión profunda con la tradición ancestral, Mateo, el viejo chamán, un ermitaño que vivía en una cueva en las afueras del pueblo. Mateo era un personaje enigmático, temido por algunos, respetado por otros, y la hermana Isabel siempre lo había visto con una mezcla de recelo y curiosidad. Pero ahora sentía que él era su única esperanza. Al amanecer, antes de que los niños se despertaran, la hermana Isabel se puso en camino. La sierra era despiadada, llena de senderos escarpados y peligros ocultos, pero la determinación la impulsaba. Subió por los sinuosos caminos de tierra, el sol comenzando a asomar por encima de las montañas, iluminando el paisaje árido con un brillo dorado. El aire fresco de la mañana picaba en sus pulmones, pero la hermana Isabel no se detuvo, sintiendo la urgencia en cada paso. Llevaba consigo la caja, el pergamino y el libro, envueltos cuidadosamente en un paño. Horas más tarde, con los pies doloridos y el aliento entrecortado, llegó a la entrada de la cueva de Mateo. Una espesa cortina de hierbas medicinales colgaba de la entrada, y el aire estaba impregnado de un olor acre a humo y hierbas quemadas. Se detuvo, su corazón latiéndole con fuerza, al ver una figura anciana sentada en el suelo, rodeada de amuletos y objetos extraños. Era Mateo, su rostro surcado por profundas arrugas, sus ojos, tan antiguos como las montañas, fijos en ella. La hermana Isabel, a pesar de sus años de experiencia en el mundo, nunca se había sentido tan pequeña y vulnerable. La voz de Mateo, áspera como el papel de lija, resonó en la cueva rompiendo el silencio. ¿Qué te trae por mis dominios, hermana? El tiempo de los milagros ha pasado para la iglesia, pero no para la madre tierra. La hermana Isabel sintió un escalofrío. Mateo parecía saber, sin que ella hubiera pronunciado una sola palabra, que algo extraordinario estaba sucediendo. Con voz temblorosa, le contó su descubrimiento, desplegando el pergamino y mostrando la caja y el libro. La expresión de Mateo permaneció impasible mientras escuchaba, pero un brillo de reconocimiento pasó por sus ojos cuando vio los símbolos ancestrales. Finalmente, su mirada se posó en la frase en español antiguo sobre el guardián del manantial. Una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en su rostro. Finalmente, susurró Mateo, la profecía se despierta. No ha sido el tiempo de los milagros para tu iglesia, hermana, sino el tiempo del despertar para los antiguos. Y tú, la monja de la fe inquebrantable, has sido elegida para encender la chispa. La hermana Isabel sintió un escalofrío de temor y asombro. Mateo no solo entendía el mapa, sino que parecía haber estado esperando este momento durante décadas. Pero el guardián
preguntó ella. ¿Quién es y cómo lo encontramos? Mateo se puso de pie. Su figura, aunque anciana, poseía una fuerza inesperada. El guardián soy yo, hermana Isabel. Mi sangre es el mapa final, porque yo soy el último de la línea de los sabios, el que ha esperado por el llamado de este manantial. Y el tiempo se acaba, pues la madre tierra llora y los constructores están a la puerta de Santa Clara. La revelación la golpeó como un rayo. El enigmático Mateo, el ermitaño, el chamán, era el guardián. La hermana Isabel no podía creer lo que oía. El destino había tejido una red compleja y misteriosa. Pero había una última pregunta que la atormentaba. Si Mateo era el guardián, ¿por qué no había revelado el secreto antes? La respuesta de Mateo fue un suspiro cargado de siglos de resignación. Porque el manantial de la eterna provisión solo puede ser revelado a un corazón puro, hermana Isabel. A alguien que busque no la riqueza sino la vida, y tu fe, tu dedicación a estos niños, ha sido la llave que abrió la caja del tiempo. La hermana Isabel sintió una profunda emoción, una mezcla de gratitud y una inmensa responsabilidad. Ahora el peso de la demolición era insignificante comparado con la tarea que tenía por delante. Su misión, la verdadera misión, había comenzado. Mateo extendió su mano, invitando a la hermana Isabel a sentarse junto a él en el suelo de la cueva. El aire, denso con el aroma de la tierra y las hierbas, parecía vibrar con la antigüedad del lugar. «El mapa que tienes», comenzó Mateo, su voz grave como el resonar de las rocas, «es solo una parte de la verdad. Las estrellas, los ríos, las montañas, son hitos, sí, pero el verdadero camino está escrito en el cuerpo de la tierra misma, y solo puede ser leído por aquellos que entienden su lenguaje secreto». La hermana Isabel escuchaba con atención, sintiéndose como una niña aprendiendo por primera vez. Mateo tomó el pergamino y lo extendió con cuidado. Sus dedos ásperos se movieron sobre los símbolos, trazándolos con una familiaridad que demostraba un conocimiento profundo. «El manantial», explicó, «no es solo una fuente de agua, es un lugar sagrado, bendecido por nuestros ancestros para sostener la vida en esta sierra. Fue ocultado hace siglos para protegerlo de la codicia de los invasores, aquellos que solo veían el agua como una mercancía, no como una bendición divina». La hermana Isabel recordó las historias de las sequías históricas, de la desesperación que había llevado a muchos a abandonar sus hogares en busca de agua. Entendió la profunda sabiduría detrás de la ocultación del manantial. «La sombra del gigante dormido», continuó Mateo, señalando un punto en el pergamino. «Se refiere a la peña más alta de esta sierra, que al mediodía del equinoccio de primavera proyecta una sombra que apunta directamente hacia una grieta oculta. Es el primer paso». Los ojos de la hermana Isabel se abrieron. El equinoccio de primavera. Faltaban solo unos días para ello. El tiempo de nuevo era un factor crítico. No solo la demolición, sino también la alineación celestial. Si perdían el equinoccio, tendrían que esperar un año entero. «Pero no basta con ver la sombra», añadió Mateo, sus ojos fijos en los de la hermana Isabel. «Esa grieta está protegida por un engaño. Solo aquel con la sangre del mapa podrá ver la verdadera entrada». Un escalofrío recorrió el cuerpo de la hermana Isabel. La sangre del mapa. Se refería a Mateo, a su linaje ancestral. La hermana Isabel se dio cuenta de que su papel era el de catalizador, el de portadora del pergamino. Pero la verdadera clave estaba en el chamán. «Los 3 ríos secos bajo la estrella del pastor», siguió Mateo, «no son ríos geográficos. Son canales de energía que fluyen bajo la tierra, visibles solo a aquellos con la sensibilidad para sentirlos. La estrella del pastor es la Venus,
que al amanecer, en cierta posición, revela un punto de confluencia de esas energías. La complejidad del mapa era abrumadora. La hermana Isabel se dio cuenta de que se trataba de un viaje místico, no solo físico. Un viaje que requería una profunda conexión con la Tierra y el cosmos. Y la cascada petrificada, concluyó Mateo, es un muro de piedra en las profundidades de la grieta, aparentemente sólido, pero al resonar con el canto adecuado, la piedra se abre, revelando el paso al manantial. ¿Un canto? La hermana Isabel sintió que su mente se expandía. No era una cerradura común, sino un umbral místico. Hay un canto, dijo Mateo, transmitido de generación en generación, una melodía que despierta a los espíritus de la tierra. Yo lo conozco. La hermana Isabel asintió, su corazón lleno de una mezcla de reverencia y urgencia. No había tiempo que perder, la demolición se acercaba y el equinoccio estaba a la vuelta de la esquina. Debían actuar. Pero, ¿y los niños?, preguntó la hermana Isabel, una punzada de angustia en su pecho. No puedo dejarlos solos. Mateo le aseguró que los niños estarían a salvo con algunos de los aldeanos. Ellos también sienten la urgencia, hermana. Han esperado esto por generaciones. Confían en ti y en la esperanza que traes. Al día siguiente, antes del amanecer, la hermana Isabel y Mateo emprendieron su viaje. La hermana Isabel, con su hábito gastado y sandalias viejas, se sentía una exploradora, una aventurera en una búsqueda sagrada. Mateo, con sus ropas hechas de pieles y plumas, parecía una extensión de la misma sierra. La primera etapa fue llegar a la peña del gigante dormido. El camino era empinado y traicionero, y la hermana Isabel, a pesar de su edad, mostró una resistencia sorprendente, impulsada por la fe y la esperanza. Horas después, llegaron a la base de la inmensa peña. Esperaron en silencio mientras el sol ascendía lentamente, el aire frío de la mañana dando paso al calor del mediodía. La hermana Isabel observó cómo la sombra de la peña, alargándose y acortándose, finalmente se alineó con la descripción de Mateo, y justo en el punto indicado apareció una hendidura en la roca que a simple vista parecía una irregularidad más de la montaña. Pero Mateo, con una solemnidad palpable, se acercó a la grieta. Su mano tocó la roca, y con los ojos cerrados pronunció unas palabras en una lengua antigua. La hermana Isabel sintió un zumbido en el aire, una energía que se movía a través de la piedra. Entonces, la grieta, que antes parecía superficial, se profundizó, revelando una abertura lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar. Un túnel oscuro y misterioso se abría ante ellos, revelando que el viaje que tenían por delante sería más largo y desafiante de lo que jamás habían imaginado, pues el interior de la montaña era un laberinto de secretos. El aire dentro de la grieta era frío y húmedo, con el tenue olor a tierra mojada y minerales. La hermana Isabel y Mateo se aventuraron en la oscuridad, cada paso resonando en el silencio opresivo. La entrada se cerró suavemente detrás de ellos, sumiéndolos en una oscuridad casi total, solo rota por la pequeña linterna de aceite que Mateo encendió. El haz de luz bailaba sobre las paredes rocosas, revelando formaciones extrañas, estalactitas y estalagmitas que parecían esculturas ancestrales. «Este túnel», susurró Mateo, su voz apenas un eco, «es un camino entre mundos, un lugar donde los espíritus de la tierra moran. Debemos caminar con respeto y con el corazón abierto». La hermana Isabel sintió una mezcla de asombro y aprensión. Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido amplificado por la quietud. Este no era un simple pasadizo, sino un umbral a lo desconocido.
El suelo era irregular, resbaladizo en algunos puntos, y tuvieron que avanzar con extrema cautela. La hermana Isabel, a pesar de sus años, demostró una agilidad sorprendente, impulsada por la urgencia de su misión. Pasaron horas en la oscuridad, el tiempo perdiendo su significado en las profundidades de la tierra. La hermana Isabel se sentía cada vez más conectada con el lugar, sus sentidos agudizados por la ausencia de luz exterior. Empezó a percibir el tenue sonido del goteo de agua en algún lugar, una promesa lejana. Finalmente, llegaron a una cámara más grande, donde el aire era más cálido y el sonido del goteo se hizo más claro. En el centro de la cámara había un estanque de agua cristalina, iluminado por una luz bioluminiscente que emanaba de las paredes y del techo. Era un espectáculo etéreo, casi irreal. «Este es el lugar de los 3 ríos secos», explicó Mateo señalando las finas vetas de mineral que brillaban en la roca. «Aquí es donde las energías se encuentran. Ahora debemos esperar la estrella del pastor». Se sentaron junto al estanque, en un silencio reverente, mientras Mateo explicaba la importancia de la alineación planetaria. El equinoccio de primavera no solo marcaba el momento de la sombra del gigante dormido, sino también la posición ideal de Venus al amanecer, una ventana mística que se abría por un breve lapso de tiempo. La hermana Isabel sintió una profunda admiración por la sabiduría ancestral de Mateo, una sabiduría que la ciencia moderna a menudo ignoraba. Mientras esperaban, Mateo compartió con ella historias de su linaje, de los guardianes que habían protegido el manantial durante siglos, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Eran historias de sacrificio, de fe y de una profunda conexión con la tierra. La hermana Isabel se dio cuenta de que no estaba en una simple búsqueda de agua, sino que era parte de una tradición milenaria, un eslabón en una cadena ininterrumpida. La espera fue larga, pero finalmente, Mateo, sus ojos fijos en un punto invisible en el techo de la cueva, anunció: «La estrella del pastor se alinea, es el momento». Se puso de pie, su figura erguida y majestuosa. La hermana Isabel lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. Mateo se dirigió a una sección de la pared que, a primera vista, parecía una pared de roca sólida, pero que Mateo había descrito como la cascada petrificada. La hermana Isabel la examinó. No había grietas ni fisuras, solo piedra lisa y fría. ¿Cómo podría esta pared abrirse con un canto? Mateo cerró los ojos y comenzó a entonar una melodía antigua, una serie de sonidos guturales y melódicos que resonaron en la cámara. La voz de Mateo llenaba el espacio, y la hermana Isabel sintió una vibración profunda en su pecho, como si la misma roca estuviera respondiendo al canto. La luz bioluminiscente de la cámara pareció intensificarse, y las vetas de mineral en las paredes brillaron con más fuerza. El aire se cargó de una energía palpable, y entonces, lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la pared de roca comenzó a resquebrajarse. Finas fisuras aparecieron en la superficie y un sonido, como el de rocas moviéndose sobre arena, llenó la cámara. La hermana Isabel observó con asombro cómo la roca se abría, dividiéndose en 2 mitades que se deslizaban hacia los lados, revelando un pasaje más allá. La entrada a la cascada petrificada se había abierto, y lo que había más allá era un espectáculo que desafiaba toda descripción, una visión de otro mundo, un lugar donde la luz danzaba y el agua cantaba. Más allá de la cascada petrificada, el pasaje se abría a una vasta caverna, un espacio de proporciones catedralicias. El aire era más cálido y húmedo, y el sonido del agua
Antes un goteo lejano, ahora era un murmullo constante, un canto melodioso que llenaba el espacio. Pero lo que más impactó a la hermana Isabel fue la luz. No era la luz tenue de la bioluminiscencia anterior, sino una luz dorada y vibrante que parecía emanar de las mismas paredes y del suelo de la caverna. Era como si el sol mismo hubiera encontrado un camino para penetrar en las profundidades de la tierra. Estalactitas de cristal brillante colgaban del techo, reflejando y refractando la luz en un sinfín de colores, creando un espectáculo caleidoscópico. El suelo era de una roca pulida y suave, y pequeños arroyos de agua cristalina fluían por él, serpenteando entre formaciones rocosas que parecían altares naturales. Susurró Mateo, su voz llena de reverencia, es el corazón de la Madre Tierra, el manantial de la eterna provisión. En el centro de la caverna, en un cuenco natural formado por la roca, brotaba un chorro de agua, pura y cristalina, que se elevaba hacia el techo antes de caer suavemente en un estanque. El agua no era fría ni caliente, sino tibia, con una calidad vibrante que parecía tener vida propia. La hermana Isabel se acercó al estanque, sus ojos fijos en el agua. Era la más pura y transparente que jamás había visto, reflejando la luz dorada con una intensidad asombrosa. Se arrodilló, extendió su mano y tocó el agua. Sintió una energía suave y cálida que recorrió su brazo, una sensación de paz y renovación que la invadió por completo. Mateo se acercó a ella, su rostro sereno. «Esta agua», dijo, «no solo sacia la sed del cuerpo, sino también la del espíritu. Es la esencia de la vida, un regalo de los ancestros». La hermana Isabel bebió del estanque, el agua era dulce y refrescante, pero más que eso, sintió una oleada de vitalidad, una claridad mental que la sorprendió. Era como si 50 años de fatiga se hubieran disuelto en un instante. «Ahora», continuó Mateo, «el manantial ha sido revelado, pero su protección es una responsabilidad compartida. Ya no es solo el secreto de mi linaje, sino el tesoro de todos aquellos que entienden su verdadero valor». La hermana Isabel miró a su alrededor, a la magnificencia de la caverna, a la luz dorada, al agua que cantaba. Entendió la inmensa responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. No solo debía asegurar el futuro de los niños, sino también proteger este lugar sagrado. «Debemos volver», dijo la hermana Isabel, su voz firme. «Debemos compartir esta noticia con el pueblo, y debemos proteger este lugar de aquellos que solo buscan explotarlo». Mateo asintió. «El camino de regreso es el mismo, hermana, pero ahora lo andarás con una nueva fuerza, una nueva visión». Emprendieron el camino de regreso, pero el cansancio no era el mismo. La hermana Isabel se sentía rejuvenecida, llena de energía y determinación. El viaje a través de los túneles pareció más corto, la oscuridad menos amenazante. Cuando emergieron de la grieta en la peña del gigante dormido, el sol ya estaba alto en el cielo y el aire de la sierra se sentía fresco y limpio. La hermana Isabel y Mateo descendieron la montaña, sus pasos firmes. Sabían que el verdadero desafío comenzaba ahora, convencer a la diócesis, a las autoridades, de la existencia y la importancia de este manantial. El pueblo de Santa Clara los recibió con una mezcla de preocupación y alivio. Los aldeanos habían estado ansiosos por la ausencia de la hermana Isabel y Mateo. La hermana Isabel reunió a todos en la pequeña capilla del orfanato. Los niños, sentados en el suelo, la miraban con curiosidad, con una voz que por primera vez en muchos años sonó fuerte y clara. Les contó su historia, el descubrimiento de la caja, el pergamino, el viaje con Mateo y la revelación del manantial de la eterna provisión. Al principio hubo incredulidad,
pero a medida que la hermana Isabel describía la caverna, la luz dorada, el agua que cantaba, sus palabras pintaban una imagen tan vívida que la gente comenzó a creer. Mateo, de pie a su lado, asintió, añadiendo peso a sus palabras. «El agua está ahí», dijo la hermana Isabel, «un regalo de Dios y de los ancestros, un regalo que puede salvar a Santa Clara». La emoción se extendió entre la multitud. Lágrimas de esperanza rodaron por los rostros curtidos por el sol. La hermana Isabel sintió que su corazón se desbordaba. El anuncio de la demolición se había transformado, no en un final, sino en el inicio de una nueva era. Pero quedaba la parte más difícil: convencer a los de afuera. La hermana Isabel sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para convencer a la diócesis y a las autoridades gubernamentales. Necesitaba pruebas, necesitaba el manantial mismo. Al día siguiente, con la ayuda de Mateo y algunos de los aldeanos más jóvenes y fuertes, la hermana Isabel organizó una expedición para traer agua del manantial a la misión. Fue un viaje arduo, cargando recipientes vacíos por los senderos rocosos y de regreso, llenos con el agua preciosa. La llegada de los cántaros con el agua cristalina fue un evento milagroso para el pueblo. La gente se agolpó para verla, para tocarla, para beberla. La hermana Isabel insistió en que solo tomaran un pequeño sorbo, ya que era una muestra, pero la reacción fue unánime. La gente sintió la misma vitalidad, la misma claridad, la misma paz que ella había experimentado en la caverna. La noticia del agua milagrosa de Santa Clara no tardó en extenderse más allá de la sierra, viajando de boca en boca como el viento. Pronto llegaron visitantes curiosos. Primero, algunos periodistas de periódicos locales, luego antropólogos y geólogos, atraídos por la descripción del manantial y su ubicación en la geografía de la sierra. La diócesis, al principio escéptica, envió a sus propios representantes para investigar. La hermana Isabel y Mateo los guiaron hasta la peña del gigante dormido, les mostraron la grieta oculta y les revelaron la majestuosa caverna del manantial de la eterna provisión. Los geólogos, con sus equipos de medición, quedaron asombrados. El manantial no solo existía, sino que era una fuente de agua subterránea de proporciones inmensas, con una pureza y una composición mineral únicas. Los antropólogos, por su parte, se fascinaron con los símbolos ancestrales, el pergamino y el libro, reconociéndolos como parte de una tradición indígena olvidada, una sabiduría que había sido preservada en secreto durante siglos. La Iglesia, enfrentada a la evidencia innegable, se vio obligada a retirar el edicto de demolición. No solo eso, sino que, reconociendo la importancia del lugar, propuso un plan para proteger el manantial y utilizar su agua para el beneficio de la región, bajo la supervisión de la hermana Isabel y Mateo. La casa de barro de la hermana Isabel, la humilde recompensa por 50 años de servicio, se convirtió en un símbolo. No fue demolida. En su lugar se restauró con esmero y se transformó en un centro de interpretación donde se contaba la historia del manantial, de los guardianes y de la hermana Isabel. El orfanato, que estuvo a punto de desaparecer, se expandió. Con el agua abundante, la tierra árida alrededor de Santa Clara comenzó a florecer. Se construyeron canales de riego, los cultivos prosperaron, y la gente que había abandonado el pueblo comenzó a regresar. Santa Clara, de ser un rincón olvidado de la sierra, se transformó en un oasis de vida, un testimonio del poder de la fe, la sabiduría ancestral y la perseverancia. La hermana Isabel, que ahora era una figura reverenciada, dedicó los años restantes de su vida no solo a los niños, sino también a la protección y difusión del conocimiento del manantial.
Trabajó codo a codo con Mateo, quien se convirtió en el consejero espiritual de la comunidad, un puente entre el mundo moderno y las antiguas tradiciones. La historia de la hermana Isabel y el manantial de la eterna provisión se convirtió en una leyenda viva, una historia de cómo un acto de servicio desinteresado, una humilde casa de barro y un secreto oculto durante siglos se unieron para traer vida y esperanza a un pueblo entero. Su vida fue un testimonio de que las mayores recompensas a menudo se encuentran donde menos se espera, y que la fe, combinada con el conocimiento ancestral, puede mover montañas, o en este caso, revelar manantiales. La hermana Isabel vivió muchos años más, viendo a sus niños crecer y prosperar en un Santa Clara que ya no era un lugar de sequía y olvido, sino de abundancia y esperanza. Su casa de barro, su santuario personal, se mantuvo en pie, un faro de luz en la sierra, recordando a todos que, a veces, los mayores tesoros no son los que brillan, sino los que nutren el alma. La historia de hermana Isabel, la monja de la fe inquebrantable, se susurraba de generación en generación. Era una historia sobre cómo una vida dedicada al prójimo, con sus penas y alegrías, sus sacrificios y sus recompensas inesperadas, podía dejar una huella imborrable en el mundo, un legado que trascendía el tiempo y el espacio, transformando un desierto en un jardín. Ella había descubierto que el verdadero valor no residía en las riquezas materiales, sino en la capacidad de dar vida, de nutrir la esperanza y de proteger aquello que es sagrado. La hermana Isabel se despidió de este mundo en paz, rodeada de sus amados niños, ahora adultos, que la recordaban con el mismo cariño y devoción que ella les había profesado. Su tumba, humilde y sin grandes ostentaciones, se encontraba en el jardín del orfanato, desde donde podía observar el florecer de Santa Clara, un testimonio viviente de su legado. Pero la historia no termina con su muerte. El manantial de la eterna provisión continuó fluyendo, y su agua cargada de energía y vitalidad siguió alimentando la vida en la región. Se establecieron programas para que investigadores y estudiantes de todo el mundo pudieran estudiar la composición única del agua y la sabiduría ancestral que la había mantenido oculta. La pequeña casa de barro, que una vez fue el punto de partida de toda esta aventura, se convirtió en un museo viviente. Dentro, la caja de madera, el pergamino y el libro de Mateo se exhibían con reverencia, contando la historia a cada visitante que llegaba. La frase en latín, "La verdad se revela donde el tiempo se detiene", se grabó en una placa a la entrada, un recordatorio constante de que los secretos más profundos a menudo se encuentran en los lugares más inesperados, esperando ser descubiertos por corazones puros. Los niños de Santa Clara, aquellos a los que la hermana Isabel había protegido con tanto esmero, crecieron para convertirse en los nuevos guardianes del manantial. Mateo, en sus últimos años, les había transmitido el conocimiento ancestral, los cantos y los rituales que aseguraban la protección del lugar. Ellos entendieron que su herencia no era solo la tierra y el agua, sino la responsabilidad de preservar una forma de vida en armonía con la naturaleza. La Iglesia, que inicialmente había visto a la hermana Isabel como una anciana monja con una misión en un lugar remoto, ahora la consideraba una santa. Su historia se contaba en los seminarios, un ejemplo de fe, servicio y la capacidad de Dios para obrar milagros a través de los más humildes de sus siervos. Santa Clara se convirtió en un destino para peregrinos y buscadores espirituales, todos atraídos por la historia de la monja que, en una casa de barro, descubrió un tesoro de vida. La sequía que antes asolaba la región se convirtió en un recuerdo lejano. La gente aprendió a gestionar el agua con sabiduría, respetando la fuente y compartiendo sus beneficios de manera equitativa.
Los campos, antes áridos y desolados, ahora eran verdes y fértiles, produciendo alimentos para toda la comunidad y para los pueblos vecinos. Los niños de Santa Clara, que antes miraban al futuro con incertidumbre, ahora tenían oportunidades. Se construyeron escuelas modernas, se abrieron clínicas, y la economía local floreció gracias a la agricultura y al turismo ecológico. Pero más allá de la prosperidad material, lo que realmente prosperó fue el espíritu de la comunidad. La historia de la hermana Isabel les había enseñado la importancia de la resiliencia, la fe y la creencia en que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Habían aprendido que la verdadera recompensa por el trabajo y la dedicación no era el oro o el poder, sino la capacidad de transformar vidas y dejar un legado de amor y esperanza para las futuras generaciones. El eco de su descubrimiento resonó a través de los años, demostrando que los milagros no son siempre grandiosos y ruidosos, sino que a menudo se manifiestan en los actos más simples de bondad y en la fe inquebrantable de aquellos que se atreven a creer en lo imposible. La hermana Isabel no solo salvó a un orfanato de la demolición, sino que desenterró la vida misma, escondida bajo su propio hogar de barro. El mundo exterior, en su afán por la modernidad, a menudo olvida los secretos ancestrales que la tierra guarda celosamente. La historia de la hermana Isabel fue un potente recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo que se construye con cemento y acero, sino en lo que se preserva con el corazón y el espíritu. El manantial no fue solo una fuente de agua, sino un símbolo de la vida misma, de la resistencia de la naturaleza y de la sabiduría que los antiguos habían legado. Los relatos de cómo el agua curaba enfermedades menores y revitalizaba a los ancianos se extendieron, aunque la hermana Isabel siempre insistió en que el verdadero poder estaba en la fe y en el cambio de estilo de vida que el agua permitía. Se formó una pequeña comunidad de investigadores y espiritualistas alrededor de Santa Clara, estudiando no solo la geología del manantial, sino también la filosofía detrás de su descubrimiento. Hablaban de energía telúrica y puntos de convergencia cósmica, términos que la hermana Isabel apenas entendía, pero que aceptaba como parte del misterio. Lo que ella sí entendía era la alegría en los rostros de los niños, la gratitud de los aldeanos y la renovada esperanza que inundaba cada rincón de Santa Clara. La misión de la hermana Isabel, que comenzó con la simple devoción a Dios y a los huérfanos, había evolucionado hacia una custodia de un tesoro mucho más grande, un regalo para toda la humanidad. Y todo había comenzado en una humilde casa de barro, una recompensa aparentemente insignificante por medio siglo de servicio. La diócesis, en un acto de redención, estableció la Fundación Hermana Isabel para la Provisión Eterna, dedicada a la gestión sostenible del manantial y a la educación en las comunidades rurales. Se crearon programas de intercambio cultural donde jóvenes de todo el mundo venían a aprender de la sabiduría de Mateo y de la experiencia de los nuevos guardianes del manantial. La historia de Santa Clara se convirtió en un caso de estudio sobre cómo el desarrollo sostenible y el respeto por la tradición podían coexistir. La aldea, que alguna vez estuvo al borde de la desaparición, se transformó en un modelo de resiliencia y esperanza. La hermana Isabel había demostrado que los milagros existen, no como interrupciones de las leyes naturales, sino como revelaciones de verdades profundas que siempre han estado presentes, esperando el momento y la persona adecuada para ser descubiertas. Su vida fue un canto a la perseverancia, una prueba de que incluso en los lugares más desolados, la semilla de la esperanza puede germinar y dar frutos abundantes.
La casa de barro, su primer hogar y su última morada en vida, se alzaba como un monumento no a ella, sino a la posibilidad, a la fe que no se rinde y a los secretos que la tierra esconde. El sol seguía bañando la Sierra Madre, pero ahora sus rayos caían sobre un paisaje de verdor, sobre niños que reían con libertad y sobre adultos que trabajaban la tierra con la certeza de un futuro. La sed había sido desterrada, el miedo había cedido paso a la esperanza, y la hermana Isabel, desde su descanso eterno, podía ver el impacto imperecedero de su vida. Su historia es un recordatorio de que cada rincón de la tierra, cada vida humana, puede albergar secretos y milagros si solo tenemos la paciencia para buscarlos y la fe para creer en ellos. La recompensa a sus 50 años de servicio no fue una casa de barro sin más. Fue el descubrimiento de una fuente de vida que cambió el destino de innumerables almas. Un legado que continuaría fluyendo tan eternamente como el propio manantial. Y así, la vida en Santa Clara floreció bajo la sombra protectora de la sierra y la bendición del manantial. Los descendientes de los niños que la hermana Isabel había acogido, ahora eran hombres y mujeres que portaban con orgullo el legado de su tutora. La pobreza extrema que había sido una constante en la región se disipó, reemplazada por una dignidad y una autosuficiencia que pocos creían posibles. El orfanato, que había sido el corazón de la misión de la hermana Isabel, se transformó en un centro educativo y comunitario vibrante. Los niños seguían siendo el foco central, pero ahora tenían acceso a una educación de calidad, a recursos que antes eran impensables y a un futuro lleno de promesas. Aprendían no solo a leer y escribir, sino también los principios de la agricultura sostenible, la gestión del agua y la preservación de las tradiciones ancestrales, de la mano de los ancianos del pueblo, quienes habían recuperado su orgullo y su rol de guías espirituales. La casa de barro de la hermana Isabel, el punto de partida de este milagro, se mantuvo como un santuario. Los visitantes venían de todas partes del mundo, no solo por el manantial, sino para rendir homenaje a la monja cuya fe inquebrantable había revelado su existencia. Se organizaban retiros espirituales y talleres sobre la interconexión entre la fe, la naturaleza y la comunidad. El pergamino y el libro de Mateo se convirtieron en artefactos sagrados, símbolos de una sabiduría que el mundo moderno estaba redescubriendo. Su contenido se tradujo a múltiples idiomas, y sus enseñanzas sobre la armonía con la naturaleza se difundieron, inspirando a otros a buscar sus propios manantiales de provisión eterna en sus propias vidas. La hermana Isabel, aunque ausente físicamente, seguía siendo una presencia palpable en Santa Clara. Su espíritu se sentía en el murmullo del agua, en la risa de los niños y en la quietud de las montañas. Se decía que en las noches de luna llena, su figura, vestida con su hábito gastado, se aparecía en la entrada de su casa de barro, observando con una sonrisa el florecimiento de su amado pueblo. Esta leyenda, contada por los ancianos a los niños alrededor de una fogata, infundía en ellos un sentido de protección y una profunda reverencia por su historia. La diócesis, en un gesto de reconocimiento póstumo, solicitó la beatificación de la hermana Isabel, considerando su vida como un ejemplo de santidad moderna. El Vaticano inició un proceso de investigación, recogiendo testimonios de los milagros atribuidos al agua del manantial y al espíritu de la hermana. Su historia, que comenzó con la simple fe de una monja en un rincón olvidado del mundo, se elevaba ahora a los más altos altares. Pero para la gente de Santa Clara, ella ya era una santa, no por los decretos de la Iglesia, sino por el amor que había derramado y la vida que había traído. El manantial de la eterna provisión, más que una fuente de agua, era ahora un símbolo de la resiliencia humana,
de la capacidad de encontrar esperanza donde solo hay desesperación y de la profunda conexión entre el espíritu humano y la tierra. La historia de la hermana Isabel, la monja de la fe inquebrantable, se convirtió en un faro de esperanza para un mundo que a menudo se sentía perdido. Demostró que la verdadera recompensa de una vida dedicada al servicio no son los honores o la riqueza, sino el legado de amor y vida que se deja para las futuras generaciones. Y todo había empezado con una humilde casa de barro, un lugar que, en su aparente insignificancia, ocultaba un secreto que cambiaría el destino de un pueblo entero para siempre. Su historia sigue resonando, una melodía suave pero potente, que nos recuerda que los mayores tesoros de la vida a menudo se encuentran justo debajo de nuestros pies, esperando que los descubramos. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿O que es una leyenda forjada por la desesperación y la fe? ¿Ya ha vivido algo parecido a esto, donde un objeto insignificante esconde un poder transformador? Si esta historia te ha tocado el alma, es porque este video necesitaba llegar hasta ti para recordarte que incluso en la adversidad más profunda hay secretos y milagros esperando ser revelados.